Mi nombre es Pablo Rojas. La charla que voy a dar es más que todo sobre el rol que tiene Composer. Entonces vamos a hacer en la instalación de Drupal 8 una herramienta que es un administrador de dependencias de PHP que se ha vuelto muy importante para los proyectos que se estén desarrollando ya con esta nueva versión de Drupal. ¿Alguno de ustedes ha utilizado Composer antes? Ok, perfecto. En realidad trata de la importancia, cuál es la razón, para entender un poco más qué hay detrás de utilizarla y también entender qué pasa si la herramienta a la hora de realizar la instalación te da un problema. Ok, bueno, iniciemos con generalidades. Esta es una de las últimas charlas, así que creo que ya ustedes han visto un poquito más acerca de Drupal, para qué sirve. Él en realidad es un administrador de contenidos. Actualmente se ha enfocado mucho el desarrollo de Drupal en intentar reutilizar componentes. Lo que sucede es que la comunidad Open es muy grande, ha hecho de todo. Hay componentes para poder accesar a archivos, para poder mostrar en la web, hay componentes para realizar multitud de tareas, y Drupal hasta la versión 7, al menos en la parte del núcleo, intentó desarrollar todo, o sea, para sí mismo. Él no utilizaba componentes de terceros, sino que Drupal todo era código propio. A partir de la versión 8 cambió el paradigma, comenzaron a utilizar código de diferentes proyectos, open source también, y entonces así es como, bueno, se ha vuelto, ha mejorado muchísimo en realidad, rendimiento y capacidades, y ha empezado a hacer uso de herramientas como Composer. Estas son algunas de las características de Drupal como CMS. Él tiene una muy potente capacidad de administrar contenido. Como les dije, está utilizando frameworks de proyectos robustos y de vanguardia, y tiene una gran cantidad de módulos listos para utilizar. Muchas veces se dice, intenta encontrar primero el módulo que haga lo que usted necesita, no intente desarrollarlo por sí mismo, siempre hay módulos para todo. Como ustedes vieron, también está compuesta de una gran comunidad. En realidad ese es el fuerte de Drupal y lo que llama la atención de muchas personas. Lo que les comentaba, y es lo que da la base de Composer, que lo vamos a ver en breve, es el hecho de cambiar el paradigma para reutilizar componentes. Entonces ya Drupal no intenta hacer todo su código para sí mismo, que cada cuestión que necesite ellos tener que crear cada funcionalidad, sino que está utilizando la de terceros. Esto nos lleva a lo que verán en la siguiente diapositiva. Vamos a hacer un ejemplo para entender qué hace Composer. Tenemos que hacer una página web, vamos a llamarle Proyecto Géminis. Resulta que este proyecto que tenemos que hacer, para poder realizarlo vamos a necesitar de una librería a la que vamos a llamar la librería alfa. El proyecto Géminis, o por lo menos yo sé que mi proyecto va a necesitar la versión 1.4 o la 1.5 de esa librería alfa. No puede ser otra versión, tiene que ser alguna de esas dos, las únicas que cumplen con lo que necesito. También necesito otra librería, que es la librería Omega. De esta librería necesitamos la versión 1.1 o la versión 1.2. Eso pasa siempre, ¿verdad? Que queremos utilizar algún componente externo. Resulta que el desarrollador de la librería Omega también utiliza la librería Alpha, pero necesita la versión 1.4 para poder funcionar bien. Si yo voy a desarrollar mi proyecto y no contemplo esto, no contemplo que la librería Omega necesita esta versión específica, por seguridad y buena práctica, yo voy a elegir la última versión de mis librerías. Yo voy a elegir la 1.5 de la librería Alpha y la 1.2 de la librería Omega. Sé que tiene los últimos parches de seguridad, última funcionalidad, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando yo elija la versión 1.5 de la librería Alpha y la 1.2 de la librería Omega, van a darme problemas, porque la librería Omega necesitaba una versión distinta de esta otra. A simple vista es muy fácil de solucionar, simplemente cambiamos la versión y entonces ya tenemos funcionando. Eso es lo que hace Composer. Composer analiza cada uno de los requerimientos y logra conciliar todos esos conflictos, escogiendo la opción correcta y solucionándolo por nosotros. Como les digo, a simple vista es fácil de que nosotros lo solucionemos, pero estas son las librerías que se instalan con Drupal, y muchas de estas librerías dependen de otras. Eso solo con la instalación del núcleo. Ahora con cada módulo contribuido se instalan más y más librerías. Nosotros no podríamos realizar tantas conciliaciones de conflictos como el que vieron ustedes antes. Esa es la razón de Composer. Eso lo que en realidad hace es verificar cada una de las dependencias
de qué versiones necesitan de las demás librerías y poder instalarlas todas de manera completamente automática. Ahora vamos a ver entonces qué es exactamente lo que hace. Bueno, empecemos por los requerimientos. Composer solo necesita PHP 5.3 en adelante. En realidad, todo su código está hecho en PHP. Así que únicamente tenemos el servidor, que igual íbamos a necesitar para Drupal, ese runtime. Sus características principales es que es multiplataforma. Al utilizar PHP puede correrse sobre cualquier sistema operativo que tenga el runtime. La instalación y la ejecución puede ser local o global. Un problema muy grande que pasa sobre todo cuando utilizamos hosting compartido y nosotros nos dan acceso a SSH, pero no puedes instalar ningún componente adicional a lo que el hosting ya te ofrece. Te puede ofrecer un Apache, un runtime PHP, Java tal vez, pero se acabó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Composer, al ejecutarse sobre PHP, puede simplemente colocarse y ejecutarse sobre cualquier carpeta, incluyendo en estos hosting compartidos. Vos puedes descargar todo el ambiente de Drupal utilizándolo sin problemas. Y la administración de dependencias por proyecto, ¿qué significa? Que cada proyecto de Drupal o de cualquier otra herramienta que utilice Composer y que, bueno, la que yo necesite Composer, va a tener una carpeta donde se van a colocar todas las librerías que ella necesite y se van a actualizar. Si un proyecto X necesita la misma librería, imaginémoslo, la librería alfa la usa el proyecto X y el proyecto Y, pero en diferentes versiones. No va a haber conflicto entre ellas, porque van a utilizarlo, van a tener esa librería en carpetas completamente separadas. Bueno, esta es una comparación que me parece que tal vez cuando ustedes hayan acceso a la presentación a través de la página del DrupalCamp, esa es en realidad las razones por las cuales se puede recomendar global. Es porque la única razón para recomendar que se instale Composer de manera global para todo el equipo es si ustedes tienen permisos administrativos y quieren que cuando salga una nueva versión de Composer nada más actualizarlo una vez. Pero si no, como les indiqué, en caso de hosting web, en el que ustedes solo tienen SSH, o si su proveedor del servidor solo les da permiso no les da permiso para instalar nada en forma global, igual lo pueden hacer de forma local. ¿Cómo instalar Composer? Bueno, ¿cómo descargar Composer? ¿Cómo iniciar su proyecto de Drupal? En realidad, se crea una carpeta donde ustedes, puede ser cualquier carpeta de su escritorio, del home en el caso de Linux, y en esa carpeta se va a ejecutar ese mismo comando, tal como lo ven ustedes ahí. Estamos haciendo una carpeta, la vamos a llamar Composer, ingresamos en ella y ejecutamos el comando. Él va a descargar ese componente que se llama Composer Setup. Como les indiqué anteriormente, es un PHP. Esto es lo que va a hacer, bueno, una buena práctica siempre que descarguen cosas de fuentes open source es poder verificar los archivos que ustedes descarguen. Con ese otro comando lo pueden verificar. Ese es el hash con el que se ve que no esté corrupto, que no haya sido modificado en el camino, y él les va a dar únicamente un mensaje de confirmación. Ahora, al ejecutar el script de instalación, lo que va a hacer ese código es verificar la versión de PHP, que sea la correcta, verificar si hay algún requerimiento dentro del PHP que instalaron ustedes que tal vez les haga falta, y por último va a descargar el archivo composer.var. Eso es Composer, ese es el archivo. Lo único, como les indiqué, es un archivo que se ejecuta con PHP. Ustedes pueden colocar ese archivo donde deseen utilizando ese modificador del comando. El modificador es install-dir, donde ustedes le indiquen, ahí lo va a descargar como tal. Una vez que se descarga, para ejecutarlo tenemos que utilizar una ruta como esa. En el caso mío, yo lo descargué en mi home de Linux, entonces yo llego a través de el colocho ese que no tengo idea cómo se llama, pero por todos lados sale en Linux, ese te lleva al home. Dentro de una carpeta llamada Composer y Composer.var. Podemos cambiar eso. Lo único que tenemos que hacer es agarrar y mover el archivo a alguna locación. Bueno, en este caso, este es un ejemplo de Linux y Mac, en la cual que esté en nuestro path. Al hacer eso y cambiarle el nombre, eso también lo hice. Al hacer eso, por ejemplo, vos le pones mover composer.var, aquí está la locación, me faltó una parte, al final decía Composer, que eso es para cambiarle el nombre. Ahora yo con solo escribir Composer puedo ejecutar lo mismo, puedo ejecutar la aplicación sin necesidad de colocar toda la dirección en donde está ubicado. Ahora vamos a irnos con la siguiente parte. Ya tenemos Composer.
No hay que hacer nada más, únicamente comenzar la instalación de Drupal. Si entran al sitio web de drupal.org, les van a ofrecer 3 proyectos o 3 repositorios que están basados en Composer. El primero es el Drupal Composer Drupal Project. Este es el recomendado para cualquier persona que esté iniciando, no tenga experiencia utilizando Drupal con Composer. El segundo es Hussein Web Drupal Composer Init. Este permite que ustedes modifiquen los archivos que vienen antes de ejecutar. Bueno, pues puedes ejecutar descargar el proyecto y ejecutarlo, pero personalizando un poco, entre otras cosas, en qué carpeta va a ir el proyecto y demás. Y por último está Drupal. Este le va a descargar toda la estructura de directorios que necesita Drupal para ejecutarse, pero no va a tener los archivos necesarios para poder actualizarlo luego. No está recomendado que utilicen ese. Vamos a utilizar Drupal Composer, Drupal Project. Se crea la carpeta en la que vamos a tener nuestro proyecto Drupal y ejecutamos este comando acá arriba. Composer, crear proyecto. Aquí está el nombre del repositorio que es de Composer. 8.x para que elija la última versión. Esta parte dice SomeDirt. Una nota importante, eso lo cambias por el directorio en el cual quieres que se instale. Si ya estás metido en el directorio de la aplicación, pones un punto. Eso fue lo que hice yo acá. Entonces ahí lo va a colocar en el mismo directorio en el que lo dejé. Ok, y no interaction, eso es para que no te esté haciendo consultas sobre si quieres cambiar alguna parte al inicio, la primera vez que se instalan los proyectos, y en la mayoría de los casos no hay que interactuar. Bueno, este es el mensaje que va a dar. Aquí lo ejecuté como root, por eso te da esta advertencia, y luego de eso va a indicar que ya está instalando, va a descargar el proyecto, va a revisar. Hay un archivo que se llama composer.json que indica todas las librerías que él necesita y las versiones, y Composer las va a descargar todas de forma automática, no necesitan hacer nada hasta que finalice. Por último, bueno, estos son los pasos básicos para una aplicación Drupal. En el caso de que utilicen Apache, necesitan configurar el servidor para que siga los links simbólicos, para que permita los archivos .htaccess. Eso es súper importante. Normalmente muchas instalaciones dan error porque al no poder utilizar este tipo de archivos, Drupal no puede trabajar de forma correcta. Y bueno, el Mode Rewrite es un módulo de Apache que tiene que estar instalado siempre. Y por último, y muy importante, cuando se usa Composer, nosotros normalmente cuando instalamos una aplicación web, creamos un folder y le configuramos el servidor web para que lo vea, ¿correcto? Composer, dentro de ese folder va a crear otro que se llama web. Ahí es donde está nuestro servidor Drupal. En la raíz que creamos, lo que van a alojarse son todas las librerías que Composer descargó y que Drupal va a usar. Por lo tanto, hay que configurarlo para que él use el subdirectorio web. Si no, también va a dar ese error apenas ingresen, no va a encontrar ningún recurso. Y si da error, porque va a dar error en muchísimos casos, ¿qué hacemos? Bueno, no es para asustarlos, pero ese es un mensaje de error de Composer. Lo que hace es que te da un seguimiento completo de qué fue lo que él no encontró. Aquí hay un conflicto porque falta algún requerimiento en este caso. Y quería que lo vieran y lo analicemos un poco juntos. En realidad, lo único que dice acá arriba, como pueden ver, hay un componente que se llama Webflow, ¿correcto? Que requiere un componente que se llama Behat. Resulta que, bueno, lo repite una cantidad, normalmente hace eso, repite una cantidad X de veces, siempre que encuentre ese requerimiento del componente Behat, que por lo que veo tiene un problema. Y por último, podemos ver que Behat dice requiere InstaClick, ok. Y luego dice que InstaClick requiere una extensión. Él no puede instalar extensiones de PHP porque el proyecto de Drupal no lo manda a instalarlas. Él solo te va a dar un error si hay algo que él requiere y que el proyecto de Drupal no lo obliga a instalar. Lo único que entonces tiene que hacer es seguirlo, leer el primero, ver el segundo, se ve que es lo mismo, se ve el tercero que es lo mismo, y ya llega un momento en el que ves, mira, aquí dice que otro de los componentes requiere uno diferente, le sigues, ese componente requiere un último componente, que en este caso es la extensión de PHP. Es una extensión muy básica, de hecho está entre los requerimientos de casi que todas las aplicaciones web que tenemos con PHP, que es para poder obtener recursos de la web utilizando PHP. Una vez que se supere todo, ingresamos a la página que configuramos de nuestro sitio web y ahí está y nos aparece la configuración inicial de Drupal.
No sé si, porque yo creo que nos queda bastante tiempo, sí, 15 minutos, si les interesa que veamos los pasos de una instalación de Drupal, una configuración, porque ya la instalación está, todos los archivos están listos. Una vez que tengan, y bueno, y eso hagamos una pausa, eso es Composer. No sé si tienen alguna duda relacionada con Composer como tal y con la importancia que este tiene para poder, pues, crear nuestro sitio web en Drupal. Bueno. Claro. Solo, correcto. Entonces, como les dije, sí, donde, digamos, Drupal en realidad lo que hace únicamente es llamar a la librería, no hay nada que se instale. En realidad, una instalación de Drupal es copiar y pegar archivos. Entonces, al final de cuentas, ya con que te lo deje todas las librerías en esa carpeta, como te digo, Drupal está dentro del subdirectorio web, afuera están todas las librerías, con que las coloque ahí, listo, ya están suplidos todos los requerimientos. No sé si hay alguna otra consulta. Un detalle, el Composer, tal y como lo colocamos acá, está instalado fue la forma local. En el caso de Linux, si usted quiere instalar algo de manera global, lo único que hace es colocarlo en una carpeta específica, si usted tiene permisos para poder colocar archivos ahí. Si quiere instalarlo de manera local, usted lo puede dejar en el directorio home y agregarle una línea, un archivo que es, bueno, ahí va toda una historia detrás, pues. Pero para que ustedes estén al tanto, en el caso de Windows, Composer tiene su propio instalador, un ejecutable. Y él lo que hace es que coloca, al igual que cualquier otra aplicación de Windows, coloca el archivo en una ubicación donde usted puede abrir la línea de comandos y ejecutarlo de una vez. En una ubicación que esté dentro del path de Windows. Pero no sé si alguien aquí utiliza Windows para páginas PHP, es un dato pues de importancia, que lo tomen en cuenta. Toda la información de cómo instalar Composer está dentro de la página del proyecto de Composer. Es muy, muy completo. ¿Alguna otra duda con respecto a Composer? Está bien. La configuración de Drupal, yo a esto no le llamo instalación, me gusta más llamarle configuración. Es un asistente que lo primero que te va a preguntar es el lenguaje. Personalmente me gusta instalar Drupal en inglés y después activar la interfaz, o sea, cambiarlo al idioma español. Actualmente esto lo hago porque no me gusta que el instalador intente descargar las traducciones, además de que uno se arriesga que si hay un error durante la descarga, te la cancela la configuración. Pero bueno, es algo a nivel personal. Igual, si ustedes escogen el lenguaje español, él va a hacer lo que les indique. Como le indica ahí, va a descargar todo desde el repositorio de Drupal. Les va a pedir un perfil de instalación, siempre uso estándar. El perfil mínimo en realidad no tiene configuración para la parte tiene menos temas. Vamos a ver, hay algunos módulos del core que no trae, son perfiles que están diseñados para que ustedes puedan, ya con un poquito más de experiencia, ya han descargado tal vez un tema de Drupal, lo instalen una instalación con un tamaño un poquito menor y a partir de ahí carguen su tema propio, por ejemplo, o activen módulos de manera personalizada y entonces pues su sitio va a ser un poquito más rápido. Pero si es la primera vez que lo instalan, siempre elijan estándar. Igual Drupal ha mejorado mucho, la parte del tamaño del core y el rendimiento es muy bueno, incluso con ese perfil. Quería dejar esta imagen porque esto me parece muy importante. Vaya, este archivito, este directorio que se llama sync, en las versiones anteriores cuando instalaba hace como unos 6 meses Drupal utilizando Composer, él no podía crear ese directorio. Es el único error que he encontrado yo con Composer, no creaba el directorio sync. ¿Qué lo pide? La configuración de Drupal, el script de configuración, hay que crearlo a mano. En este paso, él va a verificar todos los requisitos. Siempre me falló eso, como les indiqué, así que tal vez tenga que crear a mano ese directorio utilizando y siguiendo estas instrucciones. Están en el manual en línea las instrucciones. Luego, la verificación de requisitos, va a pedir la configuración de la base de datos. Y por último, lo demás lo hace Drupal solo. En realidad, la configuración de Drupal es un proceso bastante corto, bastante sencillo, fácil de entender.
Muy importante, sigan esa instrucción al pie de la letra. Es un archivo que podría utilizar un atacante, lo que él va a buscar dentro de una instalación de Drupal. El archivo settings.php solo puede ser, primero que todo, de lectura y no puede estar compartido con todo el mundo. Bueno, excepto si su servidor web lo necesita, pero tiene que ser solo de lectura. Igual en ese archivo se almacena la información de acceso a la base de datos y es muy importante que no lo dejen abierto a cualquier atacante. ¿Han escuchado hablar de Drush? ¿No? Viene de Drupal y Shell, es digamos que la línea de comandos de Drupal. Este es un proyecto bastante clásico de Drupal, ya tiene bastante tiempo. Nació porque había una serie de tareas que se querían hacer para que los desarrolladores querían hacer para darle mantenimiento a Drupal desde la línea de comandos. Es mucho más rápido, mucho más eficiente. Entonces, en lugar de instalar un módulo, teniendo que descargarlo, colocarlo en una carpeta, activarlo, yéndose al sitio web, en Drush usted nada más tiene que decirle Drush, espacio DL, nombre del módulo, él te lo descarga. Drush, espacio enable, él lo habilita, correcto. Entonces, eso es una herramienta para poder manejar Drupal desde la línea de comandos. Ahora, Drush ya no se utiliza tanto como Composer, porque ya cosas como descargar los módulos, por ejemplo, ya se hacen completamente de Composer, pero igual tiene otro montón de utilidades. Puede borrar la caché, puede crear contenido ficticio, hace de todo en realidad, es muy útil. Y quería darles un poquito de información de cómo instalarlo. Recuerdan que les dije que cuando ustedes descargan el proyecto de Drupal con Composer, él mete todo dentro de la carpeta de cada proyecto. Eso quiere decir que lo que yo instalé en ese proyecto o los demás proyectos no lo pueden ver, ¿correcto? Entonces, una de las cosas que Composer baja cuando ustedes utilizan la versión del instalador de Drupal, del proyecto de Drupal que les mostré, las tres que aparecían, es Drush. Drush se coloca en esa carpeta, queda completamente disponible. Pero al estar en su proyecto, ustedes solo lo pueden ejecutar si se meten hasta dentro de esa carpeta. Lo mismo que pasaba con Composer.var, así que si no lo configuras para poder llamarlo desde cualquier parte del sistema operativo, tenés que irte a la carpeta donde está ubicado. Lo mismo pasa con Drush. Entonces, desarrollaron esa herramienta que se llama el Drush Launcher, que es lo que hace que Drush Launcher se coloca como el archivo de Composer en un lugar donde vos lo puedas ejecutar. ¿Correcto? Llega, bueno, lo descargamos, es un proyecto completamente contribuido, así que está en GitHub. Le damos permisos de ejecución y lo colocamos en un lugar, en una dirección del pad, que es en el caso de Linux, donde vos podés llamar desde cualquier parte del sistema operativo, llamás un comando, si está en esa dirección, te lo va a ejecutar. Ahí es donde yo coloqué Composer, aquí es donde yo coloco Drush, bueno, el Drush Launcher. Cuando vos estés en la carpeta de un proyecto, trabajando ahí adentro, cambiando una imagen, creando una carpeta, y pongas este comando Drush, él lo que se va a ejecutar es el Drush Launcher. Él va a ir a buscar dentro de lo que Composer descargó para ese proyecto en específico, el archivo el ejecutable Drush, y lo va a llamar. Entonces el Drush Launcher es una manera, un acceso directo para no tener que estar, como les dije, escribiendo toda la dirección. Se van por ejemplo, una instalación de módulos con Composer. Eso era todo acerca de Drush. No sé si tienen alguna duda sobre la instalación del proceso de configuración de Drupal y sobre esta última parte de Drush y Drush Launcher que les indiqué. Ok. Por último, quería hablarles un poco de la instalación de módulos con Composer. Todos los módulos de Drupal están disponibles a través de Composer. Les dije que antes se instalaban con Drush, ahora se instalan con Composer. Ok, esa es la forma de instalar un módulo, muy sencillo. Composer, bueno, ¿verdad? Se ingresan en la carpeta de su sitio web a la raíz, no dentro del subdirectorio web, a la raíz, en la primera carpeta que crearon, y ejecutan ese comando. Por ejemplo, para instalar el módulo like and dislike, únicamente require Drupal like and dislike, nombre del módulo. Luego, para habilitarlo, ahí sí vamos a utilizar Drush. Drush enable, el nombre del módulo. Listo, su módulo quedó completamente habilitado. Un paso muy importante siempre que habiliten o deshabiliten cualquier módulo de Drupal, reinician la caché. En Drupal él maneja una caché muy eficiente, pero es un arma de doble filo. Muchas veces instalamos un módulo, actualizamos el sitio web, no aparece, actualizamos el sitio web, nos da un error, etc. Siempre reinicien la caché de Drupal. Dos formas: se van al menú de configuración del sitio web, creo que es configuración de rendimiento, y ahí hay un botón de borrar caché.
esa forma o tienen Drush a la mano. Únicamente Drush CR, se reinicia la caché de todo el sitio Drupal. Esta es la funcionalidad de Drush, la importancia de la que les comenté, que tiene pues, este modo. No sé si tienen alguna duda ya sobre esta última parte. Eso sería la presentación, los comandos y demás van a estar disponibles en el sitio del DrupalCamp. Voy a agregar una última diapositiva con accesos directos a las páginas web de los diferentes proyectos, de donde se obtiene la información de instalación de Drupal mediante Composer y la información de la instalación de Composer como tal. Entonces, eso sería todo.